Hermanos, muy buenos días. Es un placer aquí desde la virtualidad servirles en esta mañana. Muchas gracias por la invitación que me han hecho a ser parte de esta serie que ustedes han venido desarrollando alrededor del libro de Éxodo. Esta mañana vamos a leer el capítulo 14 de Éxodo 14. Pueden irlos buscando en sus Biblias. Y también vamos a reflexionar sobre los asuntos que pasaron en ese entonces, que de una manera providencial, y ustedes a lo mejor lo han visto a través de todo el libro de Éxodo, nos conecta con las cosas que están pasando hoy en el mundo. Las cosas que están pasando en el mundo son maravillosas. Dios nos ha permitido a nosotros, los que estamos en esta generación, ver un acto maravilloso que Él no había hecho en mucho tiempo. Dios está enseñándonos que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo Señor, que nosotros de alguna manera tenemos que cambiar nuestra manera loca de vivir. Dios está revelando como hace mucho tiempo no lo hacía, enseñándonos que Él es un Dios soberano, que nosotros no tenemos control de nuestras vidas, que como dice el salmista, Él desbarata los planes de las naciones. Esto no pasaba desde 1350 y volvió a pasar en 1630, algo así, cuando pasó lo que se llamaba la peste negra o la peste bubónica. En ese entonces una tercera parte de la humanidad murió. Y bueno, estamos todos preocupados, estamos ansiosos, pero ojalá estemos ocupados en buscar al Señor. Es tiempo de buscar al Señor. Los que buscamos al Señor, nuestros rostros no serán avergonzados. Así que la invitación en estos días es: haga el esfuerzo por buscar más al Señor, entre en oración, entre en su palabra y entréguele a Dios lo que le está impidiendo acercarse a Él. Antes de esta historia del coronavirus que estamos viviendo y que, por lo que nos dicen las autoridades, va a ser mucho peor durante los próximos 2 meses, pasó lo que les comento de la peste negra. Pero antes de eso, tal vez no hubo otra historia maravillosa del actuar de Dios, que fue el tiempo en que Dios decide sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y esa es la historia que vamos a leer en esta mañana, en Éxodo 14. Dios actuando soberanamente sobre un pueblo que había estado 400 años en esclavitud. Si nos ponemos a imaginar, el pueblo de Israel había perdido toda conexión con su Señor. Ya no tenían acceso a su palabra, ya no tenían acceso a sus formas de adoración, pero por encima de todo y mucho más difícil, Dios había decidido callarse. Por 400 años habían sido esclavizados, humillados, sus hijos habían sido asesinados, ellos estaban pasando tiempos de esclavitud en todo el sentido de la palabra. Y Dios, dice el texto, escucha los clamores y los quejidos de su pueblo y decide sacar a su pueblo de Egipto de una manera sorprendente que nos edifica y nos enseña mucho en el día de hoy. Pero como en toda la historia de la Biblia y como nuestra historia hoy en día, había un problema, y es el corazón infiel suyo y mío. Los israelitas mostraron su corazón infiel, un corazón que le costaba creer en el Señor, un corazón que decía cosas como estas, como encontramos en el texto que vamos a leer. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, se quejaban ellos delante de Moisés. Preferimos ser esclavos en Egipto, mejor nos hubieras ido seguir siendo esclavos de Egipto. ¿Qué vamos a beber? Y esa es la historia de un pueblo infiel, de un pueblo que se queja, de un pueblo tibio. Y mi anhelo en esta mañana, hermanos, a través de este texto, es que usted y yo podamos reflexionar qué tipo de corazón tenemos en nuestra relación con el Señor. Si estamos viviendo una vida donde nuestra relación con Él es tibia, nos estamos perdiendo de vivir en la intimidad de un Dios que nos ama, de un Dios que hace maravillas, de un Dios que se revela, de un Dios soberano que anhela que nosotros vivamos en intimidad con Él para que nosotros podamos adorarle. Y la razón no es que Él sea un Dios caudillista o que quiere concentrar poder. La razón es que cuando tú y yo adoramos a Dios, encontramos la plenitud de nuestra vida. Dios que libera a su pueblo para sacarlo de la esclavitud, para que su pueblo vaya a adorarle, para que ese pueblo
termine obteniendo la plenitud de lo que significa ser pueblo e hijo de Dios. Oremos, hermanos, y leemos el texto. Padre, nuevamente en esta mañana queremos entrar en tu presencia. Gracias por la tecnología, gracias por cada familia que está escuchando este mensaje a través de las redes. Gracias por la forma como tú nos hablas una y otra vez a través de la palabra de Dios. Gracias que la palabra de Dios es pertinente, Señor, y llega a nuestros corazones enviada de una manera personal y particular para todos los que en esta mañana escuchamos este mensaje. Padre, aún para aquellos que dicen que no son creyentes o que son ateos, yo te ruego que haya una palabra también para ellos. Vemos al mundo de rodillas que empieza a invocar tu nombre, reconociendo que esto solamente lo puede arreglar la presencia tuya, Señor. Así que nosotros también invocamos tu nombre en este momento y pedimos que durante estos minutos te reveles a nosotros y que nos desafíes, Señor, así como desafiaste a este pueblo infiel, a este pueblo quejumbroso, a este pueblo que no tenía tu visión y no entendía tus planes y tus propósitos. Revélate a nosotros, Señor, y enséñanos acerca de lo que tú quieres decirnos hoy a cada uno de nosotros en este tiempo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Espero que en la comodidad de su hogar ustedes disfruten esta palabra. Vamos a leer entonces Éxodo 14, son 31 versículos. Es un poquito largo, pero es la historia que conocemos mucho, ¿cierto? Lo hemos visto mucho en películas, pero ahora vamos a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 14. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, Migdol y el mar. Que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar, está diciendo Dios, el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa de faraón y de todo su pueblo, de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer tal cual Dios lo había destinado en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y, echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció, segunda vez que el Señor hace eso en este texto, el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército de Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, un pueblo infiel que se queja. ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a tus israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara
extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de sus ejércitos, y de sus carros y de sus jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que le hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: aléjanos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Versículo 26. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su ira se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día, el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a las orillas del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Esta es la palabra para nosotros hoy, y quisiéramos abordar este texto con una frase que resume lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dios nos recuerda que Él es soberano y que quiere que su pueblo lo conozca. Por eso está dispuesto a hacer maravillas, para que al liberarnos vivamos la vida que Él nos ha dado, una vida de adoración en toda nuestra manera de vivir. Bueno, este es un texto excepcional, un texto para escuela dominical, un texto para Hollywood, pero sobre todo es un texto en el que de una manera rica, maravillosa, nosotros vemos el actuar de Dios. Yo no sé si cuando usted lee estos textos en la Biblia, en su corazón está la idea de que esto es fantasía, de que esto fue un acto poético de Moisés, de que esto fue una cosa culturalmente judía. No, este es un hecho real. Este es un hecho del actuar de Dios. Tal vez en 400 años, cuando estén nuestros hijos, leyendo la historia de cómo una vez, hacia el año 2020, un virus entró al mundo, puso a todos los poderosos de rodillas, guardó a todos los ricos en su casa,
nos convenció de que sí podemos parar nuestras empresas, que sí podemos parar nuestra loca manera de vivir, que sí podemos volver a nuestra familia, que leer, que orar, que dormir, que abrazarnos son cosas que el ser humano todavía puede hacer. Y a lo mejor alguno dirá, no, eso fue una historia, eso fue algo inventado por alguien, ¿no? Y puede ser que cuando nos aproximamos a ese texto, alguno esté pensando eso. Este es el acto de un Dios que hace maravillas. El Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios que es soberano y que quiere darse a conocer. Y ese es nuestro primer punto. Dios es soberano y quiere darse a conocer. Él es Dios que hace lo que Él quiere, como dice el salmista. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con el que Dios quiere. Y en este texto vemos cómo Dios actúa de diferentes maneras, de una manera soberana. Actúa en primer lugar sobre los egipcios. Actúa de varias maneras, varias veces, al menos por lo menos 4 veces en el texto, se nos dice que Dios endureció su corazón. Dios actúa sobre nuestros corazones directamente, sobre incrédulos y sobre su pueblo. Y Dios actúa, como dice el proverbio, para poner su voluntad en favor de su obra y de sus planes. Dios pone su voluntad en los hombres y en el texto vemos cómo Dios endurece su corazón. Y dice también más adelante que Dios siembra confusión en ellos. Ese es un Dios que está al control. Nosotros, como hijos de Dios, y si tú en esta mañana no lo eres, te invitamos a que te acercas y conozcas a un Dios que es soberano. Que todo lo que está pasando, lo que ha pasado en la historia, lo que está pasando en tu vida, si haya aflicción o sean tiempos de paz, así tú estés sano, estés enfermo, estés con trabajo o sin trabajo, todo pasa bajo la autoridad, bajo la voluntad y la soberanía de un Dios que es poderoso para tocar los corazones del hombre. Es poderoso y soberano sobre las circunstancias. Noten que el texto, y eso es muy importante, nos dice que Dios le ordena a los israelitas a que acampen al lado del mar. En un texto anterior se nos dice que Dios no le dijo a Moisés, no, que no vayan por el otro lado porque ahí se van a encontrar con los filisteos y yo conozco a mi gente y se me van a regresar. Váyanse junto al mar. Dios tenía esto perfectamente planeado. Era el propósito de Dios llevar al extremo al pueblo de Israel, acorralarlo, como dice el texto, porque cuando Dios nos acorrala como pueblo, es ahí cuando Él se revela y nosotros le conocemos como Dios. Que se vayan junto al mar, porque la intención de Dios era acorralarlos. Recordemos que este era un pueblo que tenía un alma vacía, que se habían acostumbrado solamente a seguir instrucciones, que habían perdido su capacidad y su anhelo de adorar a Dios, que no tenían relación con Él y que por generación y generación, tal vez estos hombres, su abuelo, su tatarabuelo y su tatarabuelo, habían tenido día tras día, de lunes a domingo, horas tras horas, a un pueblo que los esclavizaba y abusaba de ellos. Y Dios necesitaba acorralarlos para transformar su corazón. Yo sé que tú y yo estamos siendo acorralados o hemos sido acorralados y vamos a ser acorralados, hermanos. Porque el Dios soberano nos acorrala y cuando nos acorrala es cuando Él se revela con todo su poder y todo su amor para que usted y yo le adoramos. Pero es soberano también sobre la naturaleza. Ahí no hay mucho que decir, ¿no? Levanta las columnas, una a la izquierda, otra a la derecha, y es soberano haciendo que los israelitas pasen sobre seco. La nube que les guiaba va a la parte de atrás y se convirtió en una pared oscura para los israelitas que venían persiguiéndolos y se convirtió en luz para los israelitas. Y durante toda la noche Dios soberano mantuvo el mar abierto con el propósito de que su pueblo pasara en seco, y a la madrugada, cuando ellos llegaran al otro lado del mar, dice que también soberanamente, Dios que es soberano sobre la naturaleza, hace que el mar se devuelva y ni un solo egipcio, ni un solo carro, ni un solo caballo quedaron vivos. Dios es soberano sobre el tiempo, hermanos. Dios es soberano sobre el tiempo. Usted y yo teníamos que estar hoy, ahora, en este momento, escuchando este mensaje. Y si tú estás por primera vez alrededor de tu familia, probablemente,
y has recibido la invitación de alguien para escuchar este mensaje, que en tu corazón no haya duda que es la voluntad de Dios que en este segundo, en este momento, en este proceso virtual, con esta palabra que el Señor me ha permitido enseñar, para ti, para mí, hay un propósito específico porque Dios es soberano sobre el tiempo. Dios es soberano sobre el tiempo. Después de 400 años, Dios viene en un momento específico a intervenir. Dios viene en un momento específico a actuar. Y en el preciso momento los saca hacia el mar, y en el preciso momento vienen los egipcios, y en el preciso momento se abre el mar, y en el preciso momento el Señor cierra el mar y logra su objetivo, su primer objetivo de liberar a su pueblo. Dios soberano hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Dice Job, y sabemos todas las aflicciones que Job vivió, que Dios le trajo a su vida, pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Ahora, esa idea de que Dios es soberano y hace lo que quiere, como que nos genera un poquito de choque, ¿cierto? Porque en nuestro corazón aventurero, a nosotros no nos gusta que nos coloquen contra la pared. Y no podemos a veces explicarles, ¿acaso Dios fue soberano cuando hubo una enfermedad en mi vida? ¿Acaso Dios fue soberano cuando perdí a lo mejor un ser querido? ¿Cuando perdí mi trabajo? Dios es soberano en medio de tantas miles de personas muriendo por el virus. Sí, hermanos, Dios es soberano. Dios es un Dios soberano que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, pero no con el propósito de la arrogancia de decir yo mando y yo hago lo que quiero, aunque podría, sino lo hace con un propósito muy específico que tiene que ver contigo y conmigo y que vamos a ver en algunos momentos. Lo segundo que vemos en este texto es que Dios quiere revelarse a su pueblo. Y eso es una verdad que nos viene persiguiendo hace algunas semanas, especialmente en mi corazón. Dios es un Dios que anhela revelarse, que anhela ser conocido. Él no es un Dios incógnito, Él no es un Dios oscuro, ritualista, colgado en paredes. Él es un Dios que anhela que su pueblo, y no solamente su pueblo, sino que toda la humanidad le conozca. Y Él anhela revelarse a su pueblo. Aun cuando ese salmista, el Salmo dice que Dios se revela a través de los cielos, y los cielos están sobre toda la tierra. Si tú no crees en Cristo como Señor y Salvador, y tal vez tienes una relación religiosa con Él, pues te invitamos a que salgas a la calle, veas el cielo cuando esté cubierto y no haya tanto contaminación, y puedas ver los cielos y entender que la posibilidad que tú y yo tenemos de ver el cielo es una forma como Dios se nos está revelando. En el versículo 4, el Señor dice, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y en el versículo 18 repite algo muy parecido. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, de los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y es muy notorio que en algún momento, cuando estaban persiguiendo a los egipcios y ellos veían los egipcios persiguiendo a los israelitas, y ellos veían las maravillas de las aguas a izquierda y derecha y veían como oscuro, llega un momento en que ellos dicen, no, devolvámonos porque este Dios de los israelitas nos van a matar. Ellos conocieron quién era el Señor se les reveló. Ahora, en este texto encontramos varias formas como el Señor se revela. Dios es un Dios que quiere revelarse a ti y revelarse a mí en esta mañana. Dios se revela a través de su siervo Moisés. Moisés fue el liberador escogido para sacar al pueblo de Egipto hacia el camino de la tierra prometida. Dios le hablaba al pueblo a través de Moisés, el libertador, un hombre incapaz, un hombre insignificante, un hombre que no estaba preparado, un hombre que no era ningún sacerdote, un hombre que no era ningún teólogo, un hombre que no tenía riquezas. 40 años en el desierto, pero Dios, quien hace lo que quiere, con quien quiere, en el momento que quiere, Dios soberano, escoge a este hombre y lo empodera para ser su libertador. Y era a través de Moisés como Dios le comunicaba al pueblo de Israel lo que debían hacer. Vayan junto al mar, caminen, anden, ve, aquí está el agua,
Ve, aquí está el maná. Y era a través de Moisés como Dios se revelaba al pueblo. Dios habla a su pueblo a través de sus siervos. En toda la historia de la humanidad, Dios siempre ha escogido a un libertador para liberar a su pueblo. La segunda forma como Dios se revela a través de los egipcios. Y así como estamos reconociendo que Dios se está revelando en medio de este acto maravilloso, tenemos que entender también de que antes que este acto maravilloso pasara, Dios se le revelaba a los egipcios a través de circunstancias muy difíciles, a través de la esclavitud, a través del abuso. Y hermanos, si Dios es soberano, a través de la idea de Faraón de mandar a matar a todos los hijos varones, Dios también se estaba revelando, no solamente al pueblo de Egipto, sino al pueblo de Israel. Y está la famosa historia que pasaron unos momentos anteriores de las 10 plagas. Dios revelándose que Él es el único y verdadero Dios. Los egipcios conocieron que era Dios por sus obras maravillosas el que estaba actuando en contra de ellos. Pero los israelitas conocieron que era Dios al verle juzgar la maldad de los egipcios que eran sus enemigos. Y es interesante, ¿no? Como hombres y como seres humanos, cuando Dios se nos revela, usualmente nosotros queremos que Él haga justicia a nombre de nosotros. Pero no leemos del pueblo de Israel quejándose, Señor, castígalos, Señor, mátalos, nos dejaron esclavos por 400 años. No existe eso en el texto de Éxodo. Pero Dios sí actuó en justicia. Dios que es justo. Es tarea del Señor revelarse también en justicia con aquellos que traen maldad a su pueblo. También Dios se revela a través de las circunstancias. ¿Y cómo no verlo en este texto, hermanos? El ejército de Faraón, termina en el versículo 30 diciendo, el ejército de Faraón era poderoso, pero los israelitas decían que conocieron no solamente el poder, sino el gran poder del Señor. Una de las bendiciones, de los momentos más bonitos que tenemos como hijos de Dios, es cuando el Señor se revela sobre nosotros con su gran poder. Y yo estoy seguro que podríamos detenernos y contar historias de nuestra vida donde Dios ha actuado con gran poder en su vida y en mi vida. Una de las grandes barreras que nosotros tenemos en nuestra fe es no creer realmente que Dios es un Dios de gran poder. Y eso lo vemos clarísimamente cuando tememos, cuando uno ve personas desbordadas con el temor, y el temor no es sino un acto de incredulidad a Dios. Y todos tememos, no estoy juzgando, yo tengo temor, pero la contraindicación del temor es crecer en la fe en el Señor, porque cuando conocemos y creemos en el Señor, conocemos de su gran poder y conocemos de que no tenemos por qué temer. Pero este era un pueblo infiel que celebró los hechos poderosos de Dios. Una vez pasaron el mar y Moisés tiene una gran canción y todos cantaban, pero que unos días después se volvían a quejar. Porque hay una verdad bíblica que tenemos que entender en esta mañana. Es que usted y yo no crecemos en nuestra fe cuando vemos estos actos maravillosos y poderosos de Dios. Y eso cuesta entenderlo y cuesta decirlo. Pero este era un pueblo que acababa de ver tremendas maravillas. ¿Usted no ha pensado como yo lo he hecho? No, si yo hubiera visto ese milagro, yo andaría de rodillas delante del Señor. ¿O cuántas veces en su vida y en mi vida hemos dicho, Señor, si me das trabajo, yo te sirvo? Si me sanas de esta enfermedad, yo entrego mi vida a ti. Si mi hijo se convierte, Señor, yo voy a hacerte fiel. Yo te serviré. Pero no es así. Está esta historia en el Nuevo Testamento del rico y su siervo Lázaro que mueren. Dice que Lázaro se va al seno de Abraham y que el rico se va al infierno y empieza a sufrir. Y está el texto en el que el rico, en su medio de su sufrimiento, le dice, Señor, hablándole a Abraham, manda a mi siervo Lázaro a la tierra de los vivos para que él le muestre a mis hermanos de carne dónde van a venir si no creen en ti. Y la respuesta del texto es contundente. Si ellos
no creen en los profetas y en su palabra, nunca van a creer. Nuestra fe se fortalece y cree no por las maravillas, aunque pasan, y los actos poderosos, aunque pasan. Nuestra fe se fortalece y nuestra fe crece cuando usted y yo nos encontramos con el Creador a través de su palabra. La única forma como usted va a entregar su vida a Jesús, si no lo ha hecho, es acercándose a Dios a través de su palabra. Y si usted, siendo hijo de Dios, no insiste en buscar la palabra de Dios todos los días de su vida, su fe se va a debilitar y el temor va a llegar. Y probablemente usted va a decir muchas palabras cristianas y mucha oración y mucho cristianismo de boca, pero su fe no va a estar fuerte porque es la palabra del Señor la que fortalece nuestra fe. Y en esta historia, el acto más poderoso que encontramos es que Dios, a través de sacar al pueblo de Israel a la tierra prometida de la esclavitud de Egipto, lo más poderoso no fue que Dios levantó las aguas a la izquierda y a la derecha. Lo más poderoso es que Dios estaba cumpliendo la promesa que le hizo a los antepasados y que le hace a Moisés y que lo encontramos en Éxodo 6. Miren lo que dice el Señor. Dios le había prometido liberarlos. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Dios se nos revela principalmente cuando cumple su promesa en nosotros, cuando cumple su palabra en nosotros. Por eso es que crecemos en fe cuando nos encontramos con la palabra, porque usted lee la palabra y encuentra que eso está siendo real para su vida. Porque cuando usted está teniendo dificultades, usted lee promesas en la palabra y usted pone su confianza en ella, y cuando Dios la cumple, Dios es glorificado y nuestra fe es crece. Sus palabras son más poderosas que sus maravillas. Si su fe está afianzada o aferrada a actos poderosos, cuando no hayan actos poderosos o usted no los vea, su fe va a fallar. Pero si usted está aferrado a la palabra de Dios, esa permanecerá para siempre, según la promesa de la palabra de Dios. Bueno, Dios es soberano. Y segundo punto es, Dios nos libera. Pero el propósito de Dios no es liberarnos por liberarnos. El propósito de Dios es liberarnos para que nosotros le adoremos. La verdadera liberación de Israel la encontramos al final del capítulo, en el versículo 31. Dice así: y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, dice que temieron al Señor y creyeron en Él. Creyeron al Señor y temieron en Él. El acto de libertad no está en el momento en que las aguas se cierran y los enemigos son muertos o quedan en el mar. Ese no es el momento del acto de libertad. El momento del acto de libertad es cuando el pueblo, viendo lo que Dios había hecho, en su corazón temen al Señor y en su corazón creen en Él. Ahí fueron verdaderamente libres. Y no solamente dice que creyeron en el Señor, sino que creyeron en su siervo Moisés. Fueron liberados de la esclavitud, pero la mayor esclavitud que tenía el pueblo no eran los egipcios. La mayor esclavitud que tenía ellos no eran eso. La mayor esclavitud, que es la misma que usted y yo podemos tener en esta mañana, es la esclavitud de la incredulidad y la indiferencia al amor de Dios. Cuando alguien decide no creer en Dios, o cuando decide caminar el camino de la religión, de la ambigüedad, de la tibieza, de que soy cristiano los domingos, pero vivo como quiera entre semana, que soy cristiano delante de los hermanos, pero ando viviendo mi vida como quiera cuando no estoy con ellos. Cuando esa persona está viendo una tibieza, ese es un acto de esclavitud que es mayor a la esclavitud física. Ese es un acto de esclavitud cuyo único liberador puede ser Dios. Los israelitas
fueron liberados principalmente de vivir una vida sin Dios, de vivir una vida sin Salvador. Y nada más peligroso y nada más triste que vivir una vida sin Dios. Ahí estuvo la verdadera libertad. Ahora, el texto nos enseña que cuando Dios manda a Moisés a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo, le dice que la razón fundamental no era el tema de liberarlos, no era el tema de mostrar su gran poder, no era el tema de revelarse solamente que Él era soberano. La razón principal era que Dios quería que su pueblo fuera al desierto a adorarle. Dios anhela ser adorado. Y la Biblia nos enseña que usted y yo, creamos o no en Dios, fuimos creados para adorar. Y cuando nosotros no crecemos en nuestra vida adorando a Dios, tarde o temprano terminamos adorando algo. Nuestro trabajo, el sexo, nuestros hijos, a veces adorándonos a nosotros mismos, pero el corazón del hombre es adorador porque Dios le hizo para adorarle. La importancia de que Dios se revele a nosotros es que cuando un ser humano se acerca a Dios y le conoce, lo que naturalmente pasa después es que le adora. Miren lo que está diciéndonos acá el texto y lo que nos ilustra a través de esa historia. Fuimos creados para adorar y cuando le adoramos alcanzamos la plenitud de nuestra vida. Dios es un Dios que se glorifica y quiere ser adorado porque Él nos hizo para que en ese momento en que le estamos adorando nosotros alcancemos la plenitud. Estábamos con mi esposa el otro día compartiéndole el evangelio a una pareja y el esposo, que duda de su fe y que tal vez no es creyente, decía, pero yo no entiendo por qué ustedes los cristianos tienen una bronca con el placer. Y el placer es bueno, ¿cómo así? ¿Por qué ustedes dicen que el placer es bueno, es malo? Y eso es una pregunta que pasa mucho en las mentes de aquellos que dicen, cristianos sí, pero ¿el placer qué? Y yo puedo decirles que cuando yo me aproximé al Señor hace muchos años, yo dije literalmente, bueno, yo sí quiero conocer a Cristo y sé que eso va a ser aburrido. Yo voy a volverme cristiano, pero sé que va a ser muy aburrido, porque tenemos la idea de que la plenitud de nuestro corazón está en hacer o obtener cosas, que la plenitud está cuando yo me voy a Punta Cana, 4 días, todo incluido, me asoleo de día y duermo de noche. Y esa es la plenitud. O que la plenitud es tener sexo, o que la plenitud es ser rico para poder comprar lo que quiera, o que la plenitud es tener belleza, y tenemos ese enredo maléfico en nuestra mente, ignorando que la plenitud tuya y mía solamente está en Cristo Jesús. Dios se revela al pueblo de Israel, lo libera de Egipto, lo lleva al desierto para que él fuera adorado por este pueblo, porque sabía que el pueblo iba a encontrar su plenitud cuando caminara, aún en medio del desierto, aún con el faltante del agua y con el faltante de la comida, pero adorándole. Adorar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Cuando le conocemos a Él, cuando sabemos que es en Él, cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, hermanos, terminamos adorando. Usted y yo hemos tenido muchos momentos en nuestra vida cuando sentimos que Dios nos está hablando y en ese momento encontramos nuestra plenitud y queremos adorar a Dios. Adorar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Adoramos a Dios cuando vivimos una vida que a Él le agrada. Adoramos cuando nos reunimos en la iglesia y oramos y cantamos. Adoramos cuando traemos los diezmos fielmente a la iglesia. Adoramos cuando le servimos. Pero también adoramos cuando aseamos la casa, cuando educamos a nuestros hijos. Adoramos a Dios, jóvenes, cuando ustedes salen con sus amigos y no se enredan en su forma de hablar ni en su forma de ver la vida. Adoramos cuando honramos a nuestra esposa. Adoramos cuando hablamos sin groserías, cuando cada cosa que decimos edifica a los oyentes. Adoramos cuando cuidamos lo que vemos, lo que comemos y cuidamos nuestro cuerpo. Adoramos cuando trabajamos y lo hacemos para la gloria de Dios. Adoramos. No solamente es hacer adoración, sino vivir adorando en toda nuestra manera de vivir. Ese es Dios quien quiere que usted y yo seamos adoradores. ¿Usted es adorador?
la razón por la cual Dios llegó a su vida, se le reveló como Dios, tocó su corazón y le hizo ver que usted es un hombre infiel o una mujer pecadora que necesita del Salvador, que necesita del liberador, que ya no es Moisés, sino ahora es Jesús. La razón por que Él vino a sacarnos de la esclavitud, de la confusión, del mundo de querer o de pensar que todo lo podemos hacer. La razón por la que Dios vino a su vida para liberarlo es para que usted sea un hombre o una mujer que le adora en toda su manera de vivir. Y ahí, en ese momento, Dios es glorificado. Y en ese momento usted alcanza la plenitud que solamente puede encontrar en Cristo. ¿Está adorando? ¿Está adorando parcialmente? ¿Está adorando con su vida? ¿Está cumpliendo el propósito para el cual fue creado? Dios nos ha dado un libertador mayor que Moisés. Uno que nos vino a liberar de la esclavitud del pecado. Uno que nos vino a liberar de los enemigos, incluyendo de Satanás. Uno que nos vino a liberar aún de nosotros mismos cuando nos metemos en esos pensamientos, cuando decíamos como Pablo, es que una cosa es lo que yo quiero, yo sí quiero, pero no puedo. Dios nos viene a liberar de eso. Dios nos ha dado un libertador que además nos ha liberado de la propia ira de Dios. Ese libertador es Jesús. El apóstol en Gálatas nos dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Hermano, el mundo está convulsionado con el coronavirus. Nuestras vidas están convulsionadas, llenas de incertidumbre y temor. Tal vez el tema se va a poner mucho más difícil, pero estoy seguro que en su vida también hay desafíos y temores. Algunos de ustedes o algunos de nosotros estamos pasando por momentos de tristeza, de carencias, de enfermedad. A lo mejor usted ha sido abusado, a lo mejor usted ha sido tratado injustamente. Muchos están perdiendo su trabajo hoy de una manera injusta. Y son momentos difíciles. Vemos en las redes videos de presidentes de la República reconociendo que necesitamos orar y volcarnos al Señor. Y va a venir mucho más. Dios soberano se está revelando. Hoy, hermanos, estas semanas en que estamos en este tiempo de aislamiento, es un buen momento para volvernos al Señor. Es un buen momento para declarar con nuestros labios que Él es soberano y que reconocemos que Él es bueno y que todo lo que Él hace, lo que hace, cuando hace y cómo lo hace, es para nuestra bendición. Y reconocemos a través del arrepentimiento que necesitamos adorar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Es el momento de buscar al Señor. Dios nos está acorralando. Como acorraló al pueblo de Israel, te está acorralando a ti y a mí, porque Él anhela que usted y yo nos acercamos a Él a adorarle. Y eso solamente ha sido posible, hermanos, por la obra de Cristo en la cruz. Yo quiero animarle a que oremos. Y voy a estar un minuto en silencio y quiero animarle que usted ponga hoy como nunca, tome la decisión y ponga su corazón en el Señor. Y si para usted es la primera vez que escucha un mensaje de la palabra de Dios, o si usted aún está escuchando este video y lo está escuchando a lo mejor cuando toda esta tragedia del coronavirus ya pasó, aún en ese momento sepa que Dios es un Dios que quiere revelarse a su vida, para que cuando usted le conozca, sea transformado y le adore. Y que su provisión, su libertador es Cristo Jesús, que en la cruz se entregó, se humilló, se negó a sí mismo para que usted fuera liberado y vaya a adorar al Señor. Entonces, ore por unos segundos. Después de que usted ore, entremos a pedirle perdón al Señor, entremos a pedirle al Señor que nos ayude en estos momentos. Aún démosle gracias al Señor. Aún si usted está luchando en el corazón con tragedias que han venido o están pasando en su vida y no ha hecho sino quejarse, le invito a que hoy sea el día en que usted pueda decir: Señor, gracias que tú eres soberano. Gracias por las pruebas que estás permitiendo en mi vida.
pero sé que lo que tú quieres es acorralarme, es liberarme para que yo sea un verdadero adorador en toda nuestra manera de vivir. Oremos. Señor, escucha nuestras oraciones. Tú eres Dios soberano y poderoso que escucha cada oración en cada hogar de cada persona de toda la tierra, Señor. Yo te doy muchas gracias por lo que estás haciendo. Nos gozamos por este virus, no porque esté trayendo tragedias de vidas o económicas, sino porque a toda la humanidad, a creyentes o a no creyentes, a religiosos o a cristianos, a poderosos o a pobres, a ricos, a hombres y mujeres, a los abortistas, a los que insisten en abusar de su poder, a los que han oprimido a pueblos, a los corruptos, a los hombres y mujeres de Dios, a los que creen en ti o no creen, a todo el mundo. Tú estás, Señor, sometiéndonos como un Dios soberano. Y yo te doy muchas gracias porque cuando entendemos lo que está pasando desde la perspectiva de Éxodo 14, entendemos que tú estás actuando para darte a conocer, para revelarte a todos nosotros. Porque cuando te conozcamos y entendamos quién eres y vayamos al gran libertador que es Cristo, el Verbo, tu palabra, nosotros seamos transformados de esclavos a libres y que podamos vivir la libertad con la que Cristo nos ha liberado para vivir una vida de plenitud adorándote. Señor, perdónanos por nuestra tibieza, por nuestra queja. Perdónanos, Señor, por ser cristianos solo los domingos y ayúdanos a ser cristianos 24/7. Transforma el corazón de tu pueblo, Señor. Que este sea un pueblo fiel a tu palabra, fiel a tus siervos, pero también fiel a tu iglesia. No nos dejes seguir caminando como anhelando, Señor, volver a estar sirviendo a los egipcios, sino pon en nuestro corazón el anhelo genuino, real, apasionado por caminar junto a ti, por vivir una vida junto a ti, junto a nuestro gran liberador, Jesús, el Hijo de Dios. En Cristo Jesús ponemos estas cosas. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos en tiempo de adoración. Gracias.